Antes, cuando era tinieblas, los hombres rogaron mucho por luz. Entonces nuestro padre Inti se apiadó y dio luz. Continuando con la creación, le dijo a su hija Ipa Usuri que pueble el universo. Así nació Ilimpi, el Ixma y Choclococha en el pueblo de Huancavelica, que era un lugar sagrado y bello. Después de su llegada, la hija del padre Inti se fue a las montañas y un zorro le roba su huayca y fuga a una cueva, pero ella le agarró de la punta y le arrancó el rabo, y de ese pedazo creó al hombre. Ipa Usuri ordenó el mundo y les encargó a los hombres que no se olvidaran de su padre Inti. Tiempo después, contrae matrimonio con un hombre de este mundo, y de esta unión nace una hija llamada Huilca Ilia, alpaca pequeña, que muere por descuido del padre. Ipa Usuri, al enterarse, se volvió a su mundo por la laguna de Choclococha y tras ella se fueron las alpacas. El hombre, desesperado, atajó a las que se quedaron y nuevamente comenzaron las alpacas a poblar Huancavelica. Así se creó el mundo. Sí, tengo muchos recuerdos muy bonitos de Huancavelica, agradables, justamente es parte de mi alimento, mi vivencia por la que sigo trabajando por mi pueblo. Huancavelica significa para mí cariño, Huancavelica significa para mí Huaujuchacona, Cachcanchiquerajmi, hay que hacernos reconocer, Huancavelica significa para mí el impulso y significa mi venganza contra la pobreza. Ese es el gran reto que tiene hacia adelante Huancavelica en este proceso nuevo de descentralización, cómo mantenerse como una unidad, pero dentro de una unidad mayor, ¿no? La danza es como un himno, ¿no?, de Huancavelica, del cual yo siempre, al danzar, la dedico a Huancavelica. Mama Jocha Kunamanta, Pagarimo. Mama Charanchik. Abasninchik. Mama Pachapa Oasanchik, Causananchikpa. La danza de las tijeras es una expresión, un ritual mágico religioso de carácter competitivo que surgió probablemente como la continuación del Takiungoy, aquel baile de sufrimiento que surgió como la primera respuesta a la invasión española. Takiungoy representó la rebelión de las huacas, 30 y tantos años después de la llegada de los españoles. Cuando se produjo la derrota de los ejércitos incas con los españoles, la lectura desde el lado inca fue: el dios Sol fue suficientemente débil e incapaz de hacerle frente a la agresión española. Por lo tanto, nos corresponde ahora a los dioses menores, a los apus, a los guamanis, a los espíritus que están en los cerros, los dioses montaña, rebelarnos contra los españoles. Y esa rebelión fue dirigida por sacerdotes indígenas, que además de tener este discurso en su expresión, lo hacían bailando.
Y lo hacían obviamente sin tijeras, sin arpas y sin violines. Con el tiempo, el discurso se mantuvo y los pueblos andinos del sur de Ayacucho y de parte de Apurímac, de Arequipa y de Huancavelica incorporaron el arpa y el violín. Y está denigrándose mucho de las formas de los bailes. ¿Por qué? Porque ya los maestros no resisten, ¿no?, con lo que es la parte económica, entonces dejan de danzar y se dedican a otras cosas. De tal forma va muriendo, ¿no?, las esencias de las escuelas que se conservaba. La antigua villa de Oropesa, hoy ciudad de Huancavelica, se halla entre aquellas urbes de larga y profunda tradición prehistórica. Su emergencia como pueblo data por lo menos de 2 o 3 milenios antes del presente. Su historia no se realiza solo con la llegada de los españoles por los codiciados criaderos de Azogue, sino raíces profundas, ligadas a las más antiguas comunidades primitivas y a las altas culturas andinas. La presencia del hombre en Huancavelica se remonta a 20.000 años. Los primeros grupos de nómades se dedicaron a la caza para subsistir y deambularon por las partes más altas de la región. Esto debido a los recursos que encontraron en sus distintos parajes. Levantaron aldeas alrededor de lagunas, iniciaron un proceso de domesticación de plantas y animales, como llamas, alpacas, tarucas y vicuñas. Restos arqueológicos con una antigüedad de 1000 años revelan una influencia de la cultura chavín. Siglos después, la presencia de la cultura paracas y huari revelan la importancia del sitio. A pesar de influencias externas, se formaron reinos locales con características propias. Estos grupos étnicos influyeron en la gran diversidad cultural del departamento. Se asentaron una serie de grupos humanos desde tiempos bastante antiguos, entre los cuales tenemos a los principales como los angaraes, los chocorvos, los asto, los chaca, que poblaron ese inmenso territorio en las diversas cuencas y de muchos ríos que tiene este departamento, así como alturas y diversos pisos ecológicos, ¿no?, y que hicieron la vida fructífera y posible, de modo que lograron éxitos importantes en tiempos preincaicos y prehispánicos, ¿no? Estuvieron en contacto tanto con los chancas de las zonas de Huamanga, Apurímac, los chincha del litoral, los huancas de más al norte. Los huancavelicanos al parecer estuvieron vinculados con tribus de la selva, ¿no?, como los que vivían un poco al norte, en la zona de Chanchamayo, Satipo, que son áreas que colindan con los departamentos de Junín y de Huancavelica. Entre los siglos XIV y XV, el poderoso reino de los chancas estableció una alianza con los huancas para hacer frente a las crecientes amenazas de un pueblo guerrero llamado In. Los reinos de Huancavelica se sumaron al acuerdo y dieron lugar a la gran alianza interétnica conocida como la Confederación Chanca. La guerra entre los incas y chancas fue larga y cruenta. Los incas lograron la victoria. Este triunfo sirvió para la consolidación del Tahuantinsuyo. Así, los incas, bajo el mando de Pachacútec, avanzaron sobre territorio huancavelicano. Una vez que se definió ese conflicto, Huancavelica, o el territorio huancavelicano, vuelve a mostrar su importancia
en el sentido que los incas pusieron una especial atención en el dominio de ese territorio, por dos razones, digamos, geográficas claras, ¿no? Huancavelica les permitía un acceso seguro a lo que es el Gran Valle del Mantaro, ¿no? Como sabemos, el río Mantaro atraviesa parte del territorio huancavelicano, y desde colocaciones que podían tener en la zona de Tayacaja, Churcampa, actualmente, se podía dominar todo ese territorio. Huancavelica fue solo región de paso para soldados y conquistadores españoles. Pasada la euforia del oro y después de las guerras civiles entre los mismos, aparentemente nada los retenía allí, debido a que la ruta entre los incas y los territorios conquistados se establecía por la vía Cusco-Jauja-Cajamarca. Sin embargo, necesitaban una ciudad que sirviera de enlace entre el Cusco, la Sierra Central y la capital. Con este fin fundaron Huamanga, dentro de cuya jurisdicción estaba Huancavelica, quedando al margen durante los primeros 15 años de la conquista, hasta que se produjo la denuncia de los ricos yacimientos de azogue, que llegarían a convertirse en la célebre mina de Santa Bárbara. Hacia 1566, el indio Ñauincopa, curaca y anacona del encomendero español don Amador de Cabrera, descubre para su amo la mina de mercurio. Se realizaban entonces las festividades del Corpus Christi en la ciudad de Huamanga, cuando Cabrera entregó al pequeño hijo de Ñauincopa su sombrero, guarnecido y adornado con joyas de plata y oro, extraviando el sombrero del español entre la multitud de gente. Ansioso y preocupado por el destino de su pequeño vástago, el curaca Ñauincopa puso en camino a su patrón español para que descubriera a 20 leguas de distancia, en el cerro Huancahuilca, la famosa mina, a la que inicialmente identificaron como la descubridora. El denuncio fue amparado y se le otorgó el derecho de propiedad de la mina, que fue llamada Todos los Santos y posteriormente Santa Bárbara. Fue entonces que el virrey Toledo le escribe a las autoridades metropolitanas, al rey de España, Felipe II, con la noticia de que iba a realizar el más venturoso matrimonio de la humanidad, casar Potosí con Huancavelica, que era una frase que me imagino dejó al rey un poco sorprendido, pero que tenía este trasfondo, ¿no? Si el mercurio de Huancavelica podía usarse con los minerales de plata de Potosí, esto iba a dar una gran riqueza al Imperio Español, como en efecto sucedió. Fueron unos tiempos, podríamos decir, en que la sierra sur del Perú, incluyendo lo que hoy es Bolivia y el Alto Perú, era sinónimo de riqueza, era la zona de mayor transacción comercial, y por eso las ciudades que estaban en el medio de estos dos ejes de la minería, por ejemplo Huamanga, Cusco, Puno, La Paz, eran como puntos de escala en la ruta del mercurio. Las mejores minas de mercurio fueron las de Huancavelica. 3.000 indios las servían en 1586. Había también negros, inclusive en aquella época, que trabajaban en los hornos de beneficio. Y los indígenas venían de diversas regiones, de manera que ir a una ciudad minera era pues como la Nueva York de nuestros días, ¿no? Por eso las villas mineras también se caracterizaban por una vida nocturna, porque había casinos que le llamaban garitos o casas de truco, en la cual la gente jugaba a las cartas, había un juego de billar un poco diferente al que ocurre ahora, o simplemente cantinas, ¿no? Prostíbulos también. Por lo mismo, los curas siempre hablaron muy mal de las ciudades mineras y trataban de impedir que los indígenas de sus parroquias fuesen a la villa minera, porque decían que eran lugares del demonio.
Por eso es que el virrey, a fin de tranquilizar la conciencia de estos religiosos, erigió muchas iglesias, de manera que tú vas a Huancavelica y ves una cantidad de iglesias desproporcionada para la población. Pero el polvo tóxico de los socavones enfermó gravemente a los indios. La mortandad fue tan grande que los indígenas se negaron a servir en Huancavelica, coincidiendo ello con la decadencia de los socavones alrededor de 1648. Y entonces se crea una administración estatal del mercurio que se le llamaba el Real Estanco del Azogue. Lo que hacía el Estanco del Azogue era hacer contratos con empresarios mineros particulares, hoy día le llamaríamos con contratistas, para que ellos exploten Santa Bárbara, pero estaban obligados a venderle al estanco su producción. Estos contratistas que he mencionado explotaban la mina, pero este sistema demostró tener sus problemas en el largo plazo, porque los mineros, los contratistas, finalmente eran una especie de inquilinos de la mina y no se preocupaban en hacer una explotación correcta para el largo plazo. Ellos seguían las vetas, como quien sigue, digamos, una serpiente que va por el bosque, de manera que los socavones seguían rutas caprichosas, que no coordinaban bien sus esfuerzos, de manera que la mina era descrita como un laberinto de calles en el cual uno fácilmente se perdía. Esto llevó a que se perdiese inclusive la veta en la década de 1640, de manera que se perdió la veta principal y la producción de Huancavelica decae en la segunda mitad del siglo XVII. Santa Bárbara conserva aún escudos coloniales tallados en piedra en uno de sus socavones, así como las instalaciones en desuso de la planta procesadora construida a mediados del siglo pasado. La antigua y derruida comunidad campesina ofrece un pueblo abandonado y semidestruido por la violencia terrorista en la década de los 80. Se aprecia su iglesia de origen colonial y desde una de sus cumbres se puede ver en todo su esplendor la ciudad de Huancavelica. El descubrimiento de Santa Bárbara dio pie al crecimiento rápido del poblado en el valle. Al cabo de pocos años, creció lo suficiente para que el virrey don Francisco de Toledo ordenara fundar el pueblo rico de Oropesa. Era el 4 de agosto del año de 1571. El pueblo fundado recibió la denominación de Villa Rica de Oropesa y fue sede de la gobernación de Huancavelica. Para esa época, la ciudad ya estaba poblada por decenas de españoles y centenares de indios dedicados a la explotación de las minas de Santa Bárbara. La aparición de la denuncia de Cabrera hace que mucha gente llegue a Huancavelica y empiece a hacer denuncias de las minas, que era posible. Entonces se crea un movimiento hacia la ciudad y para explotar las minas. Hay mucho gasto, muchos problemas, porque Huancavelica se llena de migrantes y de mineros, y entonces empiezan a exigir de que se funde una ciudad. La villa nació con toda la celebración de una ciudad española, con festejos, bombardas y el fervor religioso propio del momento, nombrando como patrona del lugar a la Virgen de las Nieves. El departamento se desarrolló en base a la explotación del mercurio, existente en abundancia en la mina de Santa Bárbara. Durante los 300 años de dominación española, Huancavelica contribuyó con su mercurio al sostenimiento de la corona española.
Huancavelica conserva testimonios de su época de riqueza y opulencia de los siglos XVI al XVIII. Los conquistadores construyeron templos al puro estilo español en cada uno de los pueblos que fundaron. Casi todas las iglesias mantienen cierta similitud de estilos y formas, barroco y churrigueresco en el artesanado, retablos de reminiscencia indígena y española. Hoy, Huancavelica registra más de 30 iglesias. La iglesia de Santa Ana fue la primera iglesia que se construyó en Huancavelica. Sirvió incluso de mérito en la demanda dirigida al virrey Toledo para la emancipación y fundación de la ciudad. Fue construida y dirigida por los clérigos, quienes llegaron primero a las minas de Azogue y luego a Huancavelica, desde antes de su fundación. La catedral está ubicada en el centro de la ciudad, frente a la Plaza de Armas, y era conocida en la antigüedad como la iglesia matriz de San Antonio. En 1672 se inició su construcción. Las características de la iglesia mayor es una especial mezcla de rusticidad y arcaísmo en la arquitectura. La construcción de la iglesia fue iniciada por la Orden de los Franciscanos, quienes llegaron a Huancavelica pocos años antes, después de la fundación. El convento de los franciscanos, contiguo al templo, se encuentra al costado de la Plaza de San Sebastián, casona que en la actualidad es ocupada por el Colegio Nacional Francisca Díez Canseco de Castilla. La iglesia de San Sebastián está situada en la plaza que lleva su nombre. Fue la segunda iglesia que se construyó y la tercera fundada en Huancavelica. La iglesia de la Ascensión fue construida en el siglo XVII. No se sabe con exactitud quién la fundó, pero la tradición conserva el recuerdo de que fueron indígenas acaudalados quienes la hicieron, con el propósito de hacerles competencia a los españoles, que construían hermosos templos. La iglesia de San Cristóbal fue construida aproximadamente en el año de 1770, en el barrio de San Cristóbal. Su portada es de estilo barroco, de 3 calles, y tiene 2 torres laterales coronadas por cúpulas. A partir de 1589, la Orden Dominica hizo su aparición en Huancavelica. Un año después, se hacen cargo de la vacante dejada por los franciscanos, en lo que se refiere a adoctrinamiento, en la mita de indios que venía laborando en las minas y en la ciudad, erigiendo la casa conventual y un soberbio templo, bajo la advocación de Santo Tomás de Aquino. Huancavelica cuenta con un portentoso testimonio arquitectónico prehispánico que requiere atención. Solo en la provincia de Huaytará se han registrado más de 90 sitios arqueológicos, lo cual motiva su investigación, no solo para desentrañar la riqueza histórica, sino también para incentivar su preservación, generar identidad y promover un adecuado turismo. En la década del 90, el arqueólogo Federico Kaufmann refiere para el área de Huancavelica la presencia de los ancares o chancaraes, donde luego, bajo la administración inca, serían convertidos en grandes centros administrativos, como es el caso de Ustus y Huaytará.
Uxcus Incañán es un conjunto arquitectónico inca. Fue un importante centro administrativo y ceremonial incaico, levantado en una zona cercana a la ciudad de Huancavelica. La provincia de Huaytará está ubicada en la región quechua, a 215 kilómetros del departamento de Huancavelica. Según la tradición oral, a la palabra huayta, que significa flor, se le agregó el sufijo rac para denominarlo Huaytarrac, que significa florecerá. Su historia se remonta a la época prehispánica. Muestra de ello son las evidencias de arquitectura, razón por la cual se le denomina capital arqueológica del departamento de Huancavelica. Cuando nosotros hablamos del camino incaico del Capacñam, que se va hacia el norte, vendría a ser Chinchaysuyu, nosotros tenemos que a lo largo del camino hay una serie de sitios incaicos, administrativos, que están dentro de esta política incaica de apropiación y de conquista de pueblos. Este camino llegaba hasta Tomebamba, hasta lo que actualmente es el Ecuador. Y en el camino tenemos sitios como Pumpu, como Huanucopampa y como Huaytará. Cuando el Inca construía una ciudad o un sitio a semejanza del Cusco, a lo largo de este Capacñam, está construyendo entonces un lugar nuevo para poder controlar a una gran cantidad de gente que está produciendo algo en específico que al Estado Inca le interesa. Estos sitios presentan una arquitectura típica incaica. Tienen callancas, tienen canchas, tienen el famoso Uxnu en medio de una plaza, tienen depósitos estatales donde están guardando alimentos y otros objetos que luego van a trasladar para este efecto de la reciprocidad en todo el Tahuantinsuyo. El paso obligado por Huaytará, en el camino hacia centros poblados mayores como el Cusco y el Collao, se debería a la proximidad con la zona costera de Chincha, donde se trasladaban conchas o mullo, que fueron objeto especial del trueque por su carácter sagrado, su gran demanda y por solo encontrarse en aguas tibias y no en el litoral. Ule y Tello trabajaron mucho este tema de la ruta seguida, incluso Rostorovsky en uno de los documentos llamado Aviso, investigó mucho la importancia seguida por esta ruta. Lo que decía Ule un poco es que era la ruta de más fácil acceso que podía hacer acceder a toda la gente de la costa hacia la sierra. En la parte alta del pueblo de Huaytará se encuentra un antiguo templo inca de piedra labrada, sobre el cual se levantó la iglesia de San Juan Bautista. El caso de Huaytará es que presenta solamente un elemento importantísimo, que es el palacio. Porque Huaytará tiene elementos de jerarquía incaica de gobierno que no los tienen los demás. Por ejemplo, tenemos unos edificios que tenemos hornacinas en las paredes. Todos las tienen en forma trapezoidal, ¿no? Y de doble jamba. Pero en el caso de Huaytará tienen una planta triangular. No hay otro sitio donde exista este detalle arquitectónico. Ante la dinámica o el problema de entender si es palacio o es templo, ¿no? Que es un asunto que discuten los arqueólogos, no tienen un edificio tipo. Debería tener ciertas características arquitectónicas típicas que para un arqueólogo serían pues diagnósticas para poder decir este es palacio y este es templo. En su interior se aprecia el sincretismo religioso, donde se ha reemplazado a las deidades prehispánicas por imágenes cristianas. El templo está en buen estado, debido a que durante la conquista, la zona fue el centro de la reducción ordenada por el virrey Francisco de Toledo, cuando se realizó la fundación española del pueblo de Huaytará en 1625, y está declarada como monumento histórico de la nación. El sitio arqueológico de Incahuasi, o Casa del Inca, está ubicado sobre la ladera del cerro Incahuasi. El cronista Garcilaso de la Vega atribuye la construcción de Incahuasi
al Inca Pachacútec, al momento de consolidar la conquista de los valles costeños de Ica, Pisco y Chincha. El complejo está agrupado en varios sectores, destacando los baños del Inca, el Usnu, las viviendas, el sector administrativo y la cancha. Incahuasi es el lugar donde los incas han estado durante mucho tiempo tratando de conquistar a los yungas. Entonces aquí ellos han construido el complejo completo. O sea, tenemos acá el Palacio del Sol, ¿no? La Casa del Sol, tenemos la plaza, tenemos el Usnu, tenemos conjuntos de canchas, ya tenemos todos los elementos que tiene cualquier sitio inca en la sierra. En el caso de Incahuasi, por ejemplo, está localizado en una zona natural de gran connotación religiosa para los incas, porque está construido junto a grandes estribaciones rocosas, frente al lapu tutelar que hasta ahora es venerado allí en Huancavelica, en el área de Huaytará, que le llamaban con una intihuatana encima del cerro Incahuasi. El trabajo de la piedra en Incahuasi y en Huaytará es mucho más fino, es elaborado. Hay estos elementos arquitectónicos como la doble jamba o la triple jamba, las hornacinas muy finamente elaboradas, los dinteles monolíticos, que hacen que el carácter de los sitios sea mucho más importante, ¿no? Tenga una connotación mucho más importante. Huancavelica simboliza el reto de una naturaleza agreste, cuyo imponente relieve y el vértigo de sus aguas hacen de ella uno de los territorios de más difícil acceso. Imagínate un rectángulo, casi un cuadrado, con dos grandes líneas longitudinales que lo atraviesan de norte a sur. Son los dos grandes ramales cordilleranos que cortan el departamento de un lado a otro. El principal es la cordillera occidental, o la cordillera de Chonta, que tiene varios nevados encima de 5.000 metros y que origina varios de los ríos más importantes del sur chico. Luego, hacia el lado oriental, está el siguiente ramal de cordillera, que es la cordillera oriental o central, ¿no? Esta cordillera es un poco más baja, y entre estos dos grandes macizos cordilleranos, una zona de puna muy amplia, entre los 3.500 y los 4.500 metros, que está dedicada básicamente a pastoreo y ganadería extensiva. Hacia ambos lados de estas dos grandes cadenas de cordillera, tenemos al oriente una pequeñita porción de bosque húmedo, donde se están descubriendo nuevas especies de orquídeas, interesantes especies de fauna silvestre, digamos que es la perla escondida del departamento de Huancavelica. Muy poca gente sabe que Huancavelica tiene un bosque tropical. Y hacia el lado occidental, también en las faldas de esta cordillera, en el límite con Ica, está la zona de Huaytará. Huancavelica representa posibilidades de desarrollo en uno de los escenarios de mayor belleza que cuenta con recursos naturales y energéticos de nuestro país. Yo he calculado que en Huancavelica se podría plantar unas 500.000 hectáreas de bosques y madera a futuro va a faltar. La madera va a ser un producto escaso y eso genera muchísimo empleo rural, gente que ya no migra a las ciudades y después de unos años se comienza a cosechar y es un manejo sostenible, se vuelve a cosechar, a sembrar, etc. Y eso podría generar en Huancavelica más de $100 millones anuales cuando esos bosques estén en producción. La principal característica hidrográfica es que se sustenta en más de una veintena de lagos y lagunas que se localizan principalmente en las provincias de Castrovirreina y Huaytará. La mayor de ellas es la de Choclocoche, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. La producción del agua está en la parte alta de las cuencas en Huancavelica. Esas cuencas manejadas, reforestadas, con agricultores que protegen el agua,
del agua que se paga el derecho de uso en Ica, en Pisco, en Chincha, una parte debería ir para manejar la cuenca alta, porque con el tiempo vamos a tener escasez de agua. El agua se está convirtiendo en un commodity. Quien tiene agua va a tener en el futuro una herramienta bien interesante para negociar su desarrollo. Así que los huancavelicanos tienen que estar tranquilos, que cuiden su agua y comiencen a pensar cómo van a negociar con ella en los próximos años. Al otro lado se localizan las cuencas de los ríos Pampas, Ilca, Ichu, Urubamba, así como el más importante de todos, el Mantaro. El curso sumamente complejo de sus aguas ha hecho posible que se muestre en todas sus dimensiones, permitiendo que Huancavelica sea proveedor de energía eléctrica. La central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo comenzó su vida en 1973 con una generación de 114.000 kilowatts. Antunes de Mayolo tenía una amplia experiencia en el mundo de la energía hidroeléctrica, al haber sido el exitoso promotor de la Compañía Eléctrica del Cañón del Pato. Luego de esa exitosa experiencia, se abocó a reconocer aquellos espacios del territorio peruano con mayor aptitud para la producción de energía eléctrica. Uno de esos puntos estaba conformado por el curso de las aguas del río del Mantaro. Para complementar la tarea que esta central realiza, se levanta la central de restitución, la cual produce una cantidad adicional de 200.000 kilowatts, convirtiendo a Huancavelica en el principal abastecedor de energía eléctrica del Perú. Huancavelica cuenta con el mejor inventario de atractivos turísticos del departamento. Estos van desde sus iglesias, su centro histórico, pasando por su arquitectura prehispánica, su ecología, sus pueblos y paisaje. Tenemos productores de plomo, zinc y de cobre. En cobre, la mina Cobriza es operada por Dorran y produce hoy día y convierte a Huancavelica en el 7º productor de cobre del país. En plomo zinc tenemos las minas principalmente en el distrito de Huachocolpa, que están produciendo plomo y zinc y algo de plata, y colocan también a Huancavelica como 7º productor de esos metales. La posibilidad de viajar en el famoso tren macho desde la ciudad de Huancayo constituye un incentivo adicional para visitarlo. El tren despertó la vida de esas poblaciones, despertó la ilusión de esas poblaciones, porque no solamente era la ligazón con el resto del país o una parte del resto del país, sino era la esperanza que podía llegar el progreso. Además de ser una buena alternativa, ofrece a lo largo de su ruta una mirada a los paisajes, pueblos y gentes del departamento. Por ello, tiene lugares de interés como para atraer turistas nacionales y extranjeros. El tema que estamos trabajando, no solamente en Paucará, sino en otros sitios, pero en Paucará especialmente ha tenido una acogida importante, son los invernaderos para la producción de hortalizas, los invernaderos rústicos. Es justamente en la zona de Paucará y los distritos aledaños
en donde ya hace 5 años instalamos los primeros invernaderos que han tenido una respuesta muy importante por parte de la población. Y la población ha hecho suyo los invernaderos en 2 sentidos. Uno, en asegurarse el aprovisionamiento de hortalizas que puedan complementar su dieta familiar, pero también han visto una oportunidad de negocio, en la medida que muchas familias de la zona están orientando parte de sus invernaderos hacia la comercialización de las hortalizas en las ferias y en los mercados regionales. El departamento de Huancavelica cuenta con una población de 447.054 habitantes. Según el censo del 2005, el 65% de la población se dedica a la agricultura. Sus tierras producen, por ejemplo, arvejas, maíz, habas, cebada en grano, mashua, trigo, arroz, entre otros. El cultivo más difundido es el de la papa. Se piensa que tienen alrededor de 400 variedades nativas todavía totalmente mantenidas por los agricultores allá. La importancia es porque esa es la seguridad alimentaria del poblador huancavelicano. Él vive de estas plantas y lleva pocas al mercado y come la gran mayoría. Wamampuma, payapanku, pujya, trajin, canchangia, capiro, chichipashña, yanapalta, guairo, yurahuen, pipillo, tam guaitajar, yanasuito, huitjes, rontos, guairo, muro guairo, yana trajin, yana yuracucharcas, camotillo, dulces, yana wengo, pujipalta, peruanita, tejuela, yungay, yuracucharcas, camotillo, ris, wamampuma, dulces, yana wengo, peruanita, yana suito, guairo, muro guairo, soito romaneño. La provincia de Tayacaja está situada a 159 kilómetros de la ciudad de Huancavelica. Se caracteriza por ser una zona agrícola, con valiosos recursos naturales y culturales. Destaca con más del 50% de la producción de habas y el 60% de producción total del departamento, tanto de arveja verde como de arveja seca. También es productor de la mayor variedad de orquídeas. Bueno, Tayacaja en la zona de Huachucolpa es el récord mundial de orquídeas. Eso ya es hacia el Valle del Mantaro, donde hay unos bosques de neblina muy especiales, donde tienen el récord de número de orquídeas por hectárea o por kilómetro cuadrado. Tienen la orquídea más alta del mundo, 13 metros, y tienen orquídeas, 5 especies únicas en el mundo que solo existen en Huachucolpa y en ninguna otra parte del mundo. Y tienen la orquídea que yo llamo la peruanita, que fue descubierta ahí, que tiene sus pétalos de los colores de la bandera peruana, rojo, blanco y rojo. En el 2005, la comunidad de San José de Aymara, en la provincia de Tayacaja, fue sede de un evento memorable: la cosecha de 1.732 variedades de papa nativa, coloridos y multiformes frutos del esfuerzo conjunto de comuneros y especialistas del Centro Internacional de la Papa. No vienen de programas de mejoramiento que vienen del INIA o de una institución científica como la del CIP, que son las variedades, ellos las llaman blancas y nosotros las llamamos mejoradas, y normalmente rinden más en un campo. Antonio Raimondi dijo una vez: según mi modo de ver, en Huancavelica puede abrirse un brillante porvenir con la cría de las alpacas o pacochas en gran escala, poseyendo dilatadas punas y terrenos cenagosos, que son los más apropiados para la cría de estos animales. Huancavelica es uno de los departamentos, junto con Puno, más importantes en población alpaquera. Pero en alpaca hay que trabajar manejo de los hatos, material genético que lo estamos perdiendo porque cada vez las alpacas tienen fibra más gruesa. Estamos ahora entre 30 y 36 micrones. Tenemos también los camélidos andinos, especialmente la vicuña, que Huancavelica ya tiene más de 9.000, y 1 kilogramo de fibra de vicuña es lo más caro que hay en fibras animales en el mundo. Vale entre 500 y 800 dólares.
De manera que comunidades teniendo vicuñas y haciendo la esquila pueden obtener 100 veces más riqueza que criando ovejas de esas degeneradas que tenemos en la puna. En la comunidad de Yillinta, ubicada en el distrito de Pilpichaca, en la provincia de Huaytará, a 5.200 metros de altura, los más de 6.000 pobladores tienen una extensión de 50 hectáreas cada uno para casi 400 vicuñas. Ellos realizan el chacu con el fin de obtener recursos para cubrir sus necesidades básicas. Porque señora, kunan chayraqmi ñuqayku rurachkanik primer vez, manam yachaniraqnikuchu imayna rurayta chaku rurayta. Entonces kunan comunidadkunawan sumaqta coordinaspaykuchu yapamanta rurachkasaqku. Chaymi ñuqayku necesitaniku llumpaysuta kay materialta chaku ruranaykupaq señora. Mayhan institución pas yanapaykuwanmanku kay comunidad qhawasqaykiman hina señora alto urqupi kaniku. Mamtarinikuchu ñuqayku facilita financiamientotapas. Chaymi ñuqa llumpayta mañakuykichik uyarikuaqniku icha alcancita churaykamankiku Liyinta Ingawashi comunidadman señora. Kayta rutuyta munaniku inaspayku rantikuyta munaniku presión allin presión rantiq huk paiskunawan huk empresaman entregayta munaniku inaspayku kay comunidadkunawan manga ñuqa llapa necesitaq lla públicokunaman alcancita churaykunaypaq. Con toda la fuerza inagotable de riqueza que tiene, Huancavelica podría convertirse en un departamento que se sustente en su productividad. Es importante que se desarrollen sus potencialidades. Para ello, urge la mirada de las autoridades con el fin de impulsar su progreso. Por eso, Huancavelica es hoy por hoy riqueza sin fin. Cuya, cuya, cuya,